De nuevo, Mateo sigue narrando acá. El teólogo George Grant dice que una de las cosas que el evangelio trae es libertad. Y en esta escena observamos exactamente que eso sucedió. La persona estaba presa, ¿sí? La persona estaba esclava de un demonio, y la imposibilidad de hablar, la imposibilidad de articular palabras o sonidos con su boca, era un síntoma externo de su esclavitud interior. Vamos a hablar en el contexto ahorita un poquito de qué implicaba, o recordar qué implicaba ser un endemoniado, ¿sí? ¿Qué implicaba esta situación espiritual? Al encuentro con Jesús, esta persona es liberada. El hecho de que esta persona sea liberada, que su lengua sea liberada, que su boca sea abierta y liberada, es un síntoma de todo lo contrario a la esclavitud del demonio. En este momento el evangelio ha llegado y por eso esta persona es liberada. La redención, de nuevo, resplandece con toda intensidad cuando Jesús trae libertad a la esclavitud de este hombre, cuando básicamente el evangelio ha llegado a esta persona. ¿Sí? David es la única figura registrada en el Antiguo Testamento que Dios utilizó en un exorcismo. Generalmente le llamamos a esto una liberación de un demonio, pero la palabra exorcismo a veces suena como muy católica, ¿no? O inmediatamente se conecta a nuestra mente con aquella película del cine, ¿verdad? El exorcista. Pues el exorcismo no es más que obviamente una liberación demoníaca. Y David es la única persona que se registra en el Antiguo Testamento como una figura que Dios utilizó en un exorcismo o en una situación parecida a esta. Y es cuando David tocaba el arpa y Saúl venía a estar en paz por el demonio, el espíritu maligno que lo atormentaba. Se puede decir que los israelitas, pues generalmente no tenían éxito en los exorcismos, ¿sí? Y la expulsión de los demonios no era algo que no sucediera en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sucedían estos asuntos, pero era un poder que de verdad los israelitas no lograban. Vencer, no lograban desatar. ¿Ok? El poder demoníaco era algo que los israelitas de verdad no sabían qué hacer, y por eso los profetas escriben acerca de esto para que sea totalmente evidente la venida del Mesías. ¿Sí? ¿No es él? Bueno, por eso es que los exorcismos o la liberación de los demonios en el Nuevo Testamento, en el inicio del relato de los evangelistas, es de vital importancia, porque nos termina de evidenciar claramente que esta es una señal de que el Mesías ha llegado. Para nosotros, pues no parece como muy importante, para nosotros tal vez no parece muy llamativo, pero si nos ponemos en los zapatos de los israelitas del primer siglo, cuando ven a alguien liberando demonios, liberando endemoniados con esta facilidad, era de verdad un cambio de paradigma. Este tiene poder sobre esto que nosotros por siglos no hemos podido solucionar. Si este tiene este poder, de plano es el Mesías. Para nosotros, de nuevo, aquí 20 siglos después, tal vez no parece tan impresionante a veces, porque solo lo leemos, y tal vez muy pocas veces hemos estado en presencia de alguien que endemoniado, ¿no? Pues yo he tenido un par de experiencias en donde una par de personas empiezan a hacer sonidos raros, ¿verdad? Y yo, como era neófito en el asunto, me daba más miedo que otra cosa, ¿verdad? Pero no estábamos tan acostumbrados a esto como en el primer siglo lo estaban. En los días de nuestro Señor y de sus apóstoles, Dios permitió misteriosamente que los espíritus malignos, demonios, ejercieran una influencia tanto sobre las almas como sobre las mentes de las personas, ¿sí? Los cuerpos de las personas. Y habían diferentes síntomas de los endemoniados. Este es uno de ellos, aquel que era mudo. Se relata pues en este capítulo. La ceguera era otro síntoma a veces de algunos endemoniados.
la epilepsia, la locura, etcétera, ¿no? Los demonios, los endemoniados se distinguen con frecuencia de los que padecían enfermedades ordinarias en sus cuerpos, ¿ok? Y los demonios hablaban en las personas. Las personas parecían perder la capacidad de dominar su razonamiento y eran los demonios hablando a través de estas personas. Esta influencia distinguía claramente el poder ordinario de corrupción y tentación sobre los hombres. El demonio básicamente destruía la personalidad de esas personas. Esa persona, si alguien la miraba, decía, pero yo la conocí hace un tiempo y era bien tranquila, y ahora se comporta de una manera totalmente violenta y no se puede razonar con ella y se lastima y hace esto. La personalidad había sido destruida y alguien más había tomado el poder sobre ese cuerpo y era básicamente lo que se conocía como un endemoniado. Los pensamientos y las voluntades de la gente eran dominadas por los demonios. En el Nuevo Testamento y sobre todo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la posesión demoníaca pareció alcanzar proporciones epidémicas. Algunos comentaristas hablan acerca de eso. Algunos han dicho que fue como que si el diablo hubiese sido desatado y su ejército también, con la esperanza de frustrar el plan divino de salvación. Aunque se conocían casos de endemoniados, lo que los evangelistas nos hablan y tal vez también fuentes extrabíblicas muy cercanas a ese tiempo, como Flavio Josefo, por ejemplo, que vivió en el primer siglo y en su obra extensa de las obras extensas de las antigüedades y las guerras de los judíos, él deja evidencia de que en ese tiempo de verdad se multiplicó este asunto de los endemoniados. Era como que de repente, de la noche a la mañana, empezó esto a oírse demasiado y a padecerse demasiado. Y es obviamente cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio. Entonces tiene mucho sentido que en ese momento Satanás hubiese hecho como un tipo de esfuerzo para frustrar el avance de la proclamación del reino, lo cual obviamente no logró. Aunque este pasaje que estamos leyendo hoy es particular de Mateo, no existe en otros evangelios este pasaje específicamente. La Biblia sí habla, los evangelios sinópticos sí hablan de otros pasajes con elementos similares o iguales, ¿ok? Como por ejemplo Mateo 12, versículo 22, Marcos 3, versículos 20 al 30 y Lucas 11, versículos 14 al 23. Sí vamos a encontrar pasajes que tienen mucho que ver con estos elementos que estamos analizando hoy. Muy bien, ¿qué pasó en ese momento? Probablemente después de que los ciegos, ¿se recuerdan? La semana pasada hablamos de los 2 ciegos que recibieron la vista. Mientras ellos iban saliendo, iba entrando este mudo, ¿verdad? Y este endemoniado. Y le trajeron a Jesús a este hombre. La palabra que se traduce aquí como mudo es del griego kofos, que significa sordo, sin palabra, embotado, lisiado de la lengua. Eso es lo que significa esa palabra. Tal como ya vimos, la manifestación visible en el cuerpo de una posesión demoníaca también podía ser esta. Miren, este milagro de dar la capacidad de hablar, este milagro de dar la capacidad del discurso, ¿sí?, a un mudo, es cumplimiento, como yo les dije, cumplimiento de una profecía mesiánica. ¿Qué dice Isaías 35, versículos 5 al 6? Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35 estaba profetizando esto que estamos leyendo hoy en Mateo 9. Lo que estamos leyendo en Mateo 9, versículos 32 al 34, es cumplimiento
de una profecía mesiánica. El profeta estaba anunciando la venida del Mesías. ¿Y cómo íbamos a saber cuando el Mesías viniera? Estas cosas van a suceder. Y esto es lo que estamos viendo hoy, que sucedió cuando el Mesías vino. Mateo no registra que las personas lo hayan pedido. Es decir, no registran que trajeron a este mudo y le dijeron: Jesús, sánalo. No, inmediatamente cuando este mudo entró, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Por su naturaleza liberadora, él expulsó al demonio. Lo que se traduce aquí al español como echó fuera al demonio viene del griego ekbayo, que significa sacar, expulsar, desterrar. Pero esto es bien importante, con la noción incluida de violencia, ¿ok? Privar del poder o de la influencia que este ser estaba ejerciendo en el mundo. Es como obligar a irse. Jesús obligó al demonio a salir, ¿sí? Lo arrancó con fuerza, venciendo su fuerza. Arrancó al demonio con la fuerza de su divinidad, y el demonio obviamente no logró oponerse o resistir a la fuerza de Jesucristo. De nuevo se registra aquí la forma en la que Jesús lidiaba con sus enemigos. Estos enemigos eran espirituales, porque estos enemigos conocían muy bien quién era Jesucristo. Estos enemigos espirituales, estos demonios, ya se habían revelado al poderío de Jesucristo muchísimo tiempo antes. Jesús sabía que estos eran sus enemigos desde siempre. Estos fueron los que con Satanás se rebelaron en la rebelión angelical, y Jesús los trata como se merecen, con violencia. Pero aquí hay un contraste hermoso. Aunque el demonio residía en esta persona, al demonio lo trató con violencia, pero a la persona que fue liberada, creemos, y eso es lo que implica el texto, que era una persona finalmente salva, liberada, una persona elegida. Y a esa persona no la trata con violencia, sino que a esa persona la trata con misericordia y con gracia. Eso solamente lo puede hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿por qué tanta violencia al tratar con los demonios? Aunque las razones parezcan obvias, quiero que veamos unos detalles más sobre este asunto y que nuestro entendimiento de este pasaje sea mayor. El doctor John Blanchard escribía que, en simples términos, los demonios están involucrados en cada parte del programa de Satanás, oponiéndose a Dios, impidiendo que la gente entienda el evangelio, oponiéndose al pueblo de Dios, atacando a la iglesia, tentando a la gente para pecar y frustrando el esparcimiento de la proclamación del evangelio. Mucho es hecho de parte, digamos, de los demonios causando ciertas enfermedades, ¿ok? Pero aunque existe un ejemplo en la Biblia, por ejemplo en Lucas 13, cuando le llevan a una mujer encorvada a Jesús, ¿se recuerdan? Jesús dice: esta mujer ha sido atada por Satanás durante 18 años, ¿sí? Y no tenemos, a pesar de que hay casos en la Biblia en donde las enfermedades se atribuyen directamente a la posesión o a la influencia demoníaca, no podemos decir que toda enfermedad es producto de la posesión demoníaca. Eso quiere decir que entonces, cuando nosotros, los hijos de Dios, de repente caemos enfermos, entonces por ahí hay un demonio. No podemos decir eso, porque ahora en nosotros no habita el espíritu del demonio, sino que ahora en nosotros habita el espíritu de Dios. En los casos en los que la Biblia atribuye ciertos síntomas o enfermedades al poder demoníaco, hemos de creer eso, porque la Biblia dice que esta mujer había sido atada por Satanás. La Biblia dice que mudo estaba mudo por el poder de un demonio. Es verdad,
hay casos en los que los demonios infligían estas enfermedades, pero no necesariamente la Biblia nos dice que toda enfermedad es producto del poder demoníaco. El teólogo norteamericano Augustus Strong estaba en terreno firme cuando escribió que hemos de atribuir la enfermedad y la calamidad natural a su agencia, solo cuando este sea un asunto de revelación especial. Es decir, lo que ya explicamos. La enfermedad es producto del pecado en términos generales, aunque en casos específicos la Biblia dice que los demonios infligían ciertas enfermedades. No tenemos entonces por qué generalizar este asunto. Cuando la Escritura lo dice en casos específicos, pues obviamente lo vamos a atribuir. Prueba de esto es que Jesús expulsó al demonio y fue capaz entonces la persona de hablar. La persona no fue capaz de hablar sin que el demonio fuese expulsado, sino al contrario. Entonces, en este caso es un asunto específico. Matthew Henry comenta sobre este pasaje y dice que su curación fue instantánea. Las curaciones de Cristo operan en la raíz del mal y así quitan los efectos y actúan sobre las causas. Abren los labios y quebrantan el poder del demonio sobre el corazón. Jesucristo, si ustedes se dan cuenta, el relato nos dice, no es que hizo al mudo hablar, no, expulsó al demonio y entonces logró hablar. Jesús atacó la raíz del problema, no necesariamente el síntoma. Y eso nos lleva, me voy a adelantar en alguna medida un poco a la aplicación de esto. Muchas veces hemos esperado en nuestras oraciones, en nuestras peticiones a Dios, que Dios cure los síntomas que a nuestros ojos y a nuestra experiencia nos parecen los más problemáticos. Y oramos y le pedimos a Dios y no vemos que Dios cure estos síntomas que nosotros estamos sufriendo o padeciendo. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Probablemente Dios esté actuando en la raíz de lo que produce estos síntomas. Y cuando Dios termine de trabajar en esa raíz, tal vez nuestros síntomas desaparecerán. Pero generalmente, por nuestra falta de fe, queremos que Dios obre en nuestros síntomas, pero realmente nuestra oración debía ser que Dios obre en la raíz de nuestros problemas. Y esto es lo que Matthew Henry está viendo en el relato y yo creo que es muy acertado. Miren, ante tal liberación que estamos viendo, tal demostración de poder, muy pocos hombres en la historia de la nación de Israel habían probado tener esta autoridad y poder. Carson agrega que por implicación, si no sucedió en el pueblo de Israel, en el pueblo escogido por Dios, entonces no sucedió tampoco en ningún otro lugar. La gente se maravilló, dice el verso 33. Se maravilló. Nunca se había visto cosa semejante en Israel, dice el texto. Esa palabra visto viene del griego fainó, que significa aparecer, hacerse visible, hacer conocido, alumbrar, exponer a la vista. ¿Sí? La salvación que nuestro Señor Jesucristo trajo a este pobre hombre que se encontraba bajo el poder demoníaco tuvo una manifestación visible y en alguna medida también audible, ¿no? Porque este no hablaba y ahora ya lo escuchamos, ¿verdad? Entonces hubo una manifestación visible. Pero muchos hablan y dicen, nunca se había visto esto en Israel. Y esta manifestación de poder y de autoridad sobre el ámbito espiritual que tiene implicaciones en el ámbito físico, aquel que tenía autoridad sobre ambos ámbitos, si lo quieren ver así, tanto espiritual como físico, nunca se había visto esa demostración en Israel. No se había visto de esa manera tan evidente y tan clara, ¿sí? Y generalmente el movimiento carismático, hoy estamos hablando con don Gilberto antes del servicio, el tema del movimiento carismático, el movimiento carismático no es del siglo XX nada más, ¿no? Muchas personas desde siempre le han prestado más atención a la sanidad y a esto y a que el mudo hable y que el ciego vea, y eso es parte de lo que Jesús hace y demuestra, pero finalmente es un resultado de lo verdaderamente importante.
Y una de las cosas que tenemos que aprender a la hora de leer e interpretar los milagros de Cristo como tal, es que la verdadera demostración aquí en estos pasajes es la demostración de la autoridad de Jesucristo sobre las fuerzas opuestas, más que el milagro en sí. El milagro finalmente es secundario. Lo que es primordial es la autoridad de Cristo sobre aquello que es imposible para el hombre. Pero en alguna medida, o como ya lo hemos visto, paradójicamente, quien está aquí haciendo esta demostración de autoridad, es un hombre. Por eso es tan importante que sepamos los credos de la historia de la iglesia y sepamos que este es un hombre como nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Quien desarrolló esta exposición de autoridad. Para los presentes, los que estaban ahí alrededor viendo a Jesús sanando, la gente miraba y decía, este no hablaba, ahora habla. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero los verdaderos discípulos de Cristo y nosotros hoy que analizamos el texto decimos, no, los aplausos no son porque ahora ya escuchamos hablar a este hombre. Los aplausos son porque hay alguien que tiene autoridad sobre el ámbito espiritual y sobre el ámbito físico. Esa es la verdadera demostración de este milagro. Que nuestros ojos no pierdan de vista el balón en la cancha, que nuestros ojos no pierdan de vista la esencia de estos milagros, que es la autoridad suprema de Cristo, más que el beneficio que el cuerpo o el ser humano obtuvo. Ya no más los hombres eran imposibilitados no solo de lidiar, sino de ejercer autoridad sobre estos ámbitos. El hombre ahora estaba demostrando su poder tanto sobre el ámbito espiritual como sobre el ámbito físico. Este era Jesucristo. El hombre ya no era impotente ante estos problemas. Cuando los endemoniados aparecían en la nación de Israel, muchos daban por perdido ese caso y entonces exiliaban a estas personas, y por eso estos endemoniados vivían en los cementerios, en las tumbas, en los basureros, en otros lugares, porque las personas decían, no podemos lidiar con los endemoniados, no podemos razonar con ellos, no los podemos atar porque su fuerza es tan grande que se desatan, no podemos pelear contra ellos porque son más fuertes que nosotros, simplemente desentendámonos de ellos porque no sabemos cómo lidiar con ellos. Ahora, a partir de que el Mesías ha venido, la realidad es diferente. Ahora el hombre puede no solo lidiar, sino vencer este ámbito que parecía ser invencible. Y eso es lo que algunos vieron. El evangelista, seguramente Mateo, vio esto y está relatando lo primordial, que es la autoridad de Cristo. Pero muchos otros se quedan, como lamentablemente el movimiento carismático, en lo que se ve, lo que se palpa, lo que podemos aplaudir. No, y esto es lo que debe llamar nuestra atención, la autoridad del Hijo de Dios. A pesar de irrefutables pruebas frente a sus ojos, aquí aparecen de nuevo los villanos del Nuevo Testamento, ¿no? Los secuaces de los demonios, los hijos de Satanás, quien eran obviamente los fariseos, y abren su boca con veneno. Por primera vez lanzan esta acusación absurda que después se va a repetir en varios otros momentos de los evangelios. ¿Qué dijeron los fariseos en el versículo 34? Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Los fariseos vieron esto y dijeron, sí, echó fuera el demonio. Nosotros vimos que esa persona fue liberada, que ahora habló. Pero esto no lo hace el Hijo de Dios. De plano, también es del chamuco, ¿verdad? También es hijo de Satanás y por eso echa fuera a los demonios. Qué venenoso, ¿eh? Calvino comenta que cuando la maldad
de los fariseos al no reconocer a Jesús ha llegado a tal punto, esa maldad en su corazón en los fariseos ha llegado a tal punto que se ha convertido en ceguera. No había obra tan maravillosa que Dios pudiera hacer frente a ellos. Ellos no iban a aceptar nunca que este era el Hijo de Dios. Y esto nos ayuda, me voy a adelantar otra vez, yo solo adelantándome vivo, me voy a adelantar otra vez al tema de la aplicación, pero esto nos debe dar paz y nos debe dar tranquilidad cuando hacemos labor evangelística, cuando le testificamos a alguien y le hablamos de Jesucristo y le decimos somos pecadores y Jesucristo está para perdonarnos, etcétera. Y van a haber personas que no importa lo maravilloso que les hayamos testificado, no importa si se han hecho milagros frente a ellos, no importa si se han hecho tantas cosas que cualquier persona hubiera dicho, wow, qué maravilla, van a haber personas que de todas maneras van a decir, no creo. Calvino tiene razón aquí cuando comenta que la maldad en el corazón del hombre ha llegado a tal punto que su ceguera es tan profunda que no hay cosa tan maravillosa que se les pueda demostrar, que simplemente van a seguir diciendo no. Y no se preocupen. Aquí los evangelistas no relatan que Jesús dejó de comer porque los fariseos no le creyeron. No relatan que Jesús se fue deprimido porque no le creyeron. No, mejor me siento y ya no voy a seguir haciendo milagros porque es que los fariseos no me creen. No, van a haber personas que no creen ni punto. Y por eso creemos en la divina y soberana elección. Creemos que aquellos que han sido llamados para salvación van a ver, aquellos que no verán. Esta necia declaración de los fariseos, Jesús la iba a desbaratar por completo con una frase muy simple, en una escena posterior, la cual vamos a predicar más adelante, pero hoy la vamos a dar como un pequeño avance. Mateo 12, versículos 25 al 27 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice Jesús, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? La acusación de los fariseos es absurda, es necia y es venenosa. Si Jesús fuese de verdad un hijo de Satanás, estaría destruyendo la obra de Satanás. Así que no tiene sentido lo que los fariseos estaban diciendo. He aquí el por qué decimos que la acusación de los fariseos es absurda. En buen idioma guatemalteco diríamos que los fariseos ahí simplemente estaban dando patadas de ahogado, ¿verdad? Ya habían sido probados falsos y por medio de las enseñanzas, el testimonio, y ahora por pruebas irrefutables y tan evidentes que simplemente la necedad era tal que no iban a aceptarlo. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué aplicaciones podemos extraer después de analizar el contexto, la estructura del pasaje y su significado original? Bueno, nuestro Señor fue acusado por los fariseos. Algunos comentaristas hablan de que esto básicamente es una blasfemia. Imagínense llamarle a Jesús hijo de Satanás y querer implicar o decir que el poder de Jesucristo provenía del demonio mismo. Más que acusado, Jesús aquí fue malinterpretado, mal representado. Y voy a utilizar una palabra que creo yo puede resumir lo que aquí Jesús está sufriendo en alguna medida. La calumnia. Los fariseos estaban calumniando al Hijo de Dios. Un comentarista de apellido Stroman dice que nunca sea de sorpresa para los verdaderos cristianos el que seamos calumniados o malinterpretados en este mundo. No se debe esperar, los cristianos no deben esperar que les vaya bien o que les vaya mejor a su Señor, mejor que a su Señor. Las mentiras y los falsos reportes o las calumnias están entre las armas que a Satanás más le gusta escoger. Cuando Satanás no puede desalentar a la gente de servir a Cristo, Satanás trabaja para hostigar y hacer que el servicio a Cristo sea incómodo.
Si en alguna medida tú estás siendo efectivo en tu labor y en tu vida cristiana, por la gracia de Dios, no te sorprendas que de repente te van a calumniar, te van a malinterpretar, van a hablar mal de ti, van a decir mentiras sobre ti, porque eso es lo que está pasando aquí con nuestro Señor Jesucristo. Y de una u otra manera lo vamos a sufrir. Existen personas que se hacen llamar cristianas y se quejan de ser calumniadas o mal representadas. Pero el problema es que no necesariamente son calumniadas, sino que esas calumnias al final parecen ser verdad, ¿verdad? Hay gente que lamentablemente no sufre de calumnias, sino que le duele tanto que digan la verdad sobre sí mismos. En nuestro caso no puede ser así. Las calumnias deben ser eso, deben ser mentiras que no pueden probarse debido a la evidencia de nuestros frutos. Esa es la forma en la que vencemos las calumnias. Y miren cómo es la providencia de Dios. Miren cómo es la providencia de Dios. Ayer me mandaron un artículo del diario La Hora y adivinen de quién están hablando. De mí. Cuando me mandaron ese artículo, y es una calumnia, de verdad. Miren cómo es la providencia de Dios, porque yo trabajo en el Instituto Gratia y el administrador, el director de operaciones, me mandó un artículo y me dijo, felicitaciones, así en son de broma, ¿eh? Porque el artículo hablaba sobre él y sobre mí. Sucede que allá en Antigua, en San Juan el Obispo, la institución con la que yo trabajo, Gratia, pues compró una propiedad y están construyendo el nuevo centro de operaciones, ¿no? Ahí va a haber un auditorio, va a haber un internado para jóvenes, va a haber un internado para pastores, el que yo dirijo, y se está planificando que se haga una construcción pues muy grande, ¿no? Desde hace un tiempo, lamentablemente, el Consejo Municipal ha bloqueado la construcción y han habido problemas de trámites y todo lo demás, ¿no? Pero créanme, en todo este proceso que ya lleva unos 2 o 3 años, yo no estoy involucrado en absolutamente nada de la construcción. Yo no di dinero, yo no fui a las reuniones con el Consejo Municipal, yo no conozco la municipalidad de la Antigua, sé dónde está, pero nunca he puesto un pie adentro. Yo no he estado involucrado en absolutamente nada del proyecto. En el proyecto no hay nada que esté a mi nombre, nada, absolutamente nada. Y desde hace un tiempo, pues como les digo, empezó este problema con el Consejo Municipal y todo lo demás. Y personas, me imagino que, porque saben que somos cristianos evangélicos y tiramos al tema reformado, y esa es una ciudad, un pueblo totalmente católico, pues obviamente va a haber una disputa ahí. Y sacaron una fotografía falsa que no tiene nada que ver con nosotros, y la noticia al principio decía que tal mega iglesia estaba haciendo su construcción y está amenazando la ciudad y no sé qué, que no sé cuánto, y de repente pues esa mega iglesia saca un comunicado y dice, nosotros no tenemos vela en ese entierro, pues nosotros ni estamos construyendo nada, esto y lo otro. Y entonces hicieron más investigaciones y se dieron cuenta que es la institución para la que trabaja. Y entonces el artículo empieza a decir que sí, que están amenazando con esto, que el suelo, que el plan, el no sé qué de ordenamiento territorial, y que las comunidades se ven amenazadas y no sé qué. Y los líderes espirituales son William Ochoa y no sé. Miren cómo es la providencia de Dios, que anoche me mandan este artículo y yo iba a hablar precisamente sobre el tema de la calumnia. Obviamente, todo ese artículo escrito es malintencionado, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no es un asunto viral, no es un artículo que se esté volviendo viral. Y gracias a Dios, la falsedad de los reporteros en Guatemala es tal que todo lo que dicen hoy puede ser noticia, pero hoy mismo en la tarde ya nadie lo recuerda. El diablo se enojó conmigo y yo me enojé con el diablo.
¿Dónde quedó? Aquí. Ah, es cierto. Eso, muy bien. Ahí está. Pues les decía que hoy precisamente estábamos hablando acerca de esto, aunque el artículo es malintencionado, el artículo tiene muchas falsedades, pueda que tenga algunas cuestiones que sean verdad, finalmente esto lo vamos a sufrir de alguna u otra manera. Yo no estoy aquí sufriendo, pues me estoy riendo del asunto. Dios no quiere que sean mayores, pero ¿qué sucedería si de repente pues alguien de nosotros sufre de esto? Mal representados, se habla mal de nosotros, se da mal testimonio de nosotros. Recuerden que esto es algo que nuestro Señor sufrió. Y si a alguno de ustedes les pasa, no teman, no se sientan mal, no se sientan cohibidos, porque esto es algo que es parte de la vida cristiana. Esto es algo que los enemigos de la fe van a hacer. Tal vez algunos de ustedes ya lo han sufrido y puede hacer que lo vayan a volver a sufrir. Así que la calumnia es algo que nuestro Señor sufrió y nosotros en alguna medida lo haremos también. Otra aplicación que podemos extraer de este pasaje es, y ahí lo puse en sus notas al final, lo titulé de esta manera: el pecado silencia, pero el evangelio provee libertad para hablar. En esta época, el verdadero cristiano está sufriendo un ataque incesante e intencional de otras cosmovisiones. ¿Para qué? Para silenciar la fe cristiana y para silenciar al creyente. Los enemigos de la fe siempre van a buscar desacreditar nuestra fe y también van a buscar desacreditar a los creyentes. Las tácticas que se usan al inicio, los no creyentes van a utilizar tácticas que van a venir disfrazadas de tolerancia o diversidad, ¿sí? Diversidad de opinión. Pero en el fondo, realmente el no creyente quiere silenciar la fe y quiere silenciar a los creyentes. Nuestros jóvenes en las universidades son silenciados por el viejo y no confiable argumento de no podemos imponer el cristianismo. Pero mientras dicen eso, automáticamente están imponiendo lo que es contrario al cristianismo, porque no existe neutralidad. Cuando alguien dice es que no podemos imponer el cristianismo, ok, esa verdad, esa declaración, ese concepto de decir no podemos imponer, de todas maneras está siendo impuesto. Y está siendo impuesto, está siendo forzado y no está siendo motivado por la palabra de Dios, está siendo motivado por la palabra del hombre. La supuesta idea de que no podemos imponer el cristianismo y está bien, no podemos imponer todo lo demás, quedémonos en el medio, es una idea utópica. No existe tal neutralidad. El silenciar a los creyentes es la agenda final. El silenciar la fe es la agenda final de todos aquellos que están en contra del Hijo de Dios. Nuestros jóvenes están siendo silenciados en la universidad por ese viejo argumento, ese viejo mito, pero lo están haciendo precisamente para imponer ideologías contrarias al reino de Dios. Los cristianos en los negocios, en las artes y en muchas otras esferas son silenciados porque nadie tiene el derecho de imponer. Gritan y protestan, el cual es un enunciado precisamente de la religión humanista. Miren, aunque tales estrategias anticristianas parezcan funcionar, el acallar a los creyentes no va a durar. Cada vez que han querido extirpar la fe cristiana, dura ese proceso de silenciar la fe cristiana, tiene un inicio y tiene un final. La fe cristiana siempre termina venciendo. El famoso periodo de la Inquisición española fue uno de los gritos y de los impuestos más fuertes, sangrientos y violentos que registra la historia de la humanidad. Y extirparon la reforma protestante a base de sangre y de violencia en España, ¿sí? Pero no duró.
duró un buen tiempo, pero no venció totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque parezcan funcionar estas ideologías, la verdad se va a imponer por su naturaleza. Y lo bueno de aquellos que creemos en Cristo es que de nuestro lado está, o mejor dicho, nosotros estamos del lado de aquel que personifica la verdad. Jesucristo no tiene un poco de verdad en sí. La verdad no es algo que reside en los labios de Jesucristo. No, Jesucristo personifica la verdad. Él mismo dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, yo soy la verdad. Así que cada vez que de verdad nos sintamos abrumados por toda esta ideología y toda esta, todo este movimiento anticristiano que intenta silenciar la fe, tengamos una cosa en la mente: no van a durar. ¿Por qué extraemos esta aplicación? Porque es exactamente lo que le pasaba a este pobre hombre mudo. Él no podía hablar, él había sido silenciado por un poder externo a él. Y su boca había sido frenada. Pero eso no duró para siempre, porque quien es verdad en sí mismo lo liberó. Y eso es lo que sucederá con la agenda cristiana. Eso es lo que sucederá con el pueblo de Dios. Aunque en algún momento pareciera que nos están silenciando, aunque en algún momento pareciera ser que tenemos prohibido hablar de Dios en ciertos lugares, créanme, no va a durar. La verdad se va a imponer, porque la verdad pesa, la mentira se desvanece. Los elegidos de Dios vamos a abrir nuestra boca como aquel que fue liberado en este pasaje, y hemos de proclamar. Ojo, aquí también es nuestra responsabilidad entender lo siguiente: cuando nuestra boca sea abierta y tengamos la oportunidad de hablar, que no se nos ocurra hablar nuestra opinión, que se nos ocurra hablar el evangelio, que se nos ocurra hablar, y cuando abramos nuestra boca, hablamos lo que debemos hablar, que es la verdad de Dios. Matthew Henry continúa comentando: ¿cómo deberíamos estar agradecidos a Dios por la vista y el habla que tenemos, que poseemos? Cuando el demonio toma posesión de una persona, se queda muda para todo lo bueno. Y el demonio precisamente enmudece las oraciones y las alabanzas de las personas. Pero nosotros no estamos callados. Nosotros no tenemos ese defecto en nuestra lengua. Al contrario, cada uno de los que estamos aquí hemos sido liberados con el poder de la verdad para hablar. Y si tú has sido cristiano ya durante un tiempo, pero te quedas mudo a la hora de compartir el evangelio con alguien, tienes que recordar algo: Dios ya abrió tu boca y es necesario que la utilicemos. Nosotros somos el contraste. Nuestra boca ha sido abierta para proclamar a viva voz el evangelio. Demos gracias a Dios porque no somos mudos ni sordos, ni físicamente ni espiritualmente. Al contrario, nuestra boca ha sido abierta y hemos sido liberados para proclamar el evangelio. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a cantar nuestra doxología